de aquella complejidad, sentía que esa química que había hecho mi cuerpo con esa sustancia era lo máximo. Por lo tanto, cuando una persona me hablaba acerca de eso, yo decía que estaba loco, porque yo identificaba el alcohol con la alegría, yo identificaba el alcohol con la droga, con una fiesta. Yo decía, esta gente no sabe lo que es estar con una prostituta y estar con dos amigos encima de una mujer, tres hombres. Para mí eso era algo de una hombría, ¿verdad? Era algo que no era cualquiera el que lo hacía. Por lo tanto, estar en ese mundo era lo máximo para mí. Recuerdo que llegó un momento en que me casé, y cuando me casé, nos casamos porque mi esposa salió embarazada. En esos momentos éramos novios, y yo solo lo que pude decir en ese momento fue que dije: yo solo con prostitutas camino, solo con mujeres de la vida alegre, solo con mujeres vagas. Y Carmen, mi esposa, era una mujer de familia. Y entonces yo dije, bueno, aunque yo no en esos momentos no estaba enamorado, sino que era un hombre que yo dije, voy a tener algo positivo. Y me casé con ella. Yo había prometido que nunca iba a dejar un hijo abandonado, porque era supuestamente mi método de decir un padre responsable, porque yo tuve un papá responsable. Pero la verdad que hoy que veo, yo fui peor que eso. Y nació Stephanie, mi hija mayor, y llegamos me vine para Managua, y aquí en Managua comencé a ganar más dinero. Trabajaba para una institución aquí de vehículos. Fui 5 años uno de los mejores vendedores de carros de esa empresa. Por lo tanto, ganaba bastante bien, y en Managua las 24 horas, en esos tiempos habían los 724 aquí. Y yo decía, venía de un pueblo como Estelí y vengo a Managua. Yo dije, vengo a Las Vegas. Entonces, compadre, comienzo aquí a dar guerra, pero de guerra, y mi vida se venía frustrando. Y una de las cosas que yo siempre decía es que hoy analizo atrás y veo y puedo ver de que esa era una felicidad para mí. O sea, yo no les puedo decir a ustedes de que yo creía que estaba equivocado. No, yo nunca creí que estuve equivocado. Y les voy a decir, estoy aquí simplemente por la misericordia de Dios. Porque llegó un momento de mi vida que dependí tanto de la droga que llegué a un psiquiátrico. Y cuando yo llegué a un psiquiátrico, llego porque yo estoy viendo a mi esposa tener relaciones sexuales con hombres. Y yo lo miraba en mi mente. Yo estaba acostado en mi cama y sentía el movimiento de eso. Y yo quería, mi esposa estaba haciendo eso. Y yo les voy a decir, ahorita se los cuento de esa manera, pero era algo frustrante, aberrante, y al mismo tiempo era algo donde yo no tenía dominio de mi propio cuerpo. Y yo me levantaba de ahí y comenzaba a ver cosas en mis cuartos, a ver las cosas cómo se abrían, a ver directamente, a ver el infierno y a ver a los diablos, a ver a los espíritus inmundos. Y esas cosas en mi vida marcaron algo que llevaron mi personalidad a lo más bajo. Y entre más llegaba más bajo, más creía que yo había logrado. Porque imagínate que llegué a una casa que habían casi 25 prostitutas y 25 homosexuales. Y ahí estaba yo. Ahí me sentía alegre. Ahí me sentía que estaba gozando de la vida. Porque estar con esa gente y estar y poder agarrar a uno, poder agarrar a otro y poder agarrar a otro, también me tocó. Porque para la droga tenía que buscar la forma de pagar. Tenía que ver la forma, y además se vuelve una inmundicia, que al final de cuentas eso vos lo mirás como que es normal. Si al final de cuentas esto es el party, al final de cuentas esta es la vida alegre. Y venga lo que venga aquí, hagámoslo fiesta. Y esa era la vida. Yo no puedo decir que yo tenía algún grado de culpabilidad o de vergüenza, no la tuve. Tengo que ser honesto con ustedes, para mí era lo máximo. Pero al final de cuentas todo pasa una factura. Y llegó en el momento de que este consumo masivo que llegó a mi vida de droga me llevó a un psiquiátrico. Y cuando yo llegué a ese psiquiátrico, pues mi familia estaba, por parte de mi madre, estaban completamente pues destrozados. Porque Vernon
era un loco. Yo me acuerdo que en una ocasión tuve una discusión con una familiar mío y ella me dijo a mí: vos sos un basura, no servís para nada. Porque el drogadicto, el borracho, el miserable, eso es lo que trae, acarrea vergüenza y acarrea miseria. Y yo y mi familia, mis hijas, cuando llegábamos a una casa de nuestros familiares, los primeros que hacían es que recogían sus cosas y las guardaban, porque decían: vienen los hijos del drogadicto, vienen los hijos de Vernon. Así decían. Entonces nosotros no crean que éramos gratos, al contrario, nosotros éramos los que mendigábamos. Y así nos tocaba, y lo tengo que decir. Eso me llegó a mi propia familia, buscar que me dieran un pantalón, buscaran que me dieran una camisa. Porque ya llegó un momento en que yo había agarrado todas las puertas, había ahí por haber, todas las oportunidades que Vernon había tenido, las había cerrado. Todo, una persona me miraba que yo tenía capacidad para vender, que era bueno para esto, que era bueno para el otro. Venía, hagamos un negocio, Vernon, salía robándole los reales. Y de alguna manera la pagaba. Aquí está Carlitos Palacio. Carlos Palacio trabajó para un banco. Me echaron preso en un banco en la mera calle de Estelí. Se pararon 2 patrullas y me agarraron y me llevaron preso porque no había pagado. Ese era Vernon. Pero si vos me preguntás a mí, eso era lo mejor. Porque salí de la cárcel, no de que salí, me sacaron. Al final de cuentas mi esposa tuvo que pagar con el aguinaldo de ella, la tunda pagó. Esa es la mente de la persona que anda en ese mundo. Esa es la mente que cree que uno es intrépido, que uno tiene, como dicen, la suerte, que te volvés la persona más astuta y que tenés la labia para convencer a las demás personas. Y eso es lo que el enemigo hace. Pero la verdad es que yo tenía mi familia, la tenía muerta. Yo mismo la había asesinado. Todo sentimiento que hubieran podido tener de un papá, al final de cuentas hubiera sido mejor. Hoy lo digo, hoy hubiera sido en esos momentos que yo no me hubiera casado con mi esposa, decía yo. ¿Por qué? Porque la vida que recibieron mis hijos fue catastrófica. Un día que llegué a mi casa y me dice mi esposa a mí, mi hija mayor: papá, yo quiero hablar con usted. Ajá, le digo: ¿qué pasó? Y habló con toda la familia y comenzó a pedirle perdón a la familia. Ve, dije yo, aquí me va a pedir perdón a mí por todas las veces que ha sido malcriada esta chavala. Y me dice: quiero pedirle a usted perdón por las veces que decía que usted se muriera, porque usted era la vergüenza de nosotros. Y a esa hija que yo les digo, que se llama Stephanie, era la hija que yo la trataba solo como estiércol. Era la hija que para que no le miraran golpes a ella físicamente, yo le golpeaba sus piernas. Ese era Vernon. Por eso les digo yo algo, muchachos. La droga que me llevó a mí a una vida completamente sin fin, a un infierno. De eso les puedo hablar, de lo que es esa vida. De que para todas las personas que están creyendo que no van a poder llegar a ese punto, les voy a decir: erróneo. ¿Saben qué? Satanás tiene preparado algo que es muerte, que es pudrición para el hombre. Lo hizo conmigo, pero gracias a Dios, Dios tuvo la misericordia. Me acuerdo que cuando salgo del psiquiátrico, que me pudieron tener 3 meses y me pudieron calmar un poco, salgo con una pastilla que se llama Ketiazic de 400 miligramos que puede dormir a un elefante. Cuando comienzo, después de 3 meses de estar bien y me salgo del psiquiátrico, comienzo otra vez con la cocaína y comienzo otra vez con el alcohol, y me llego a estar en mi casa. Y ese día que estoy en mi casa, que estoy con esas pastillas, con 4 Ketiazic metidas, hoy entiendo y me identifiqué con el Gadareno, con el hombre que caminaba en las ultratumbas. Ahí es donde estuve yo. Y pude entender que 4 pastillas de esas a mí no me doblaban. Y ese día que estoy así con el corazón, porque ya me habían dado 2 infartos. Y cuando me dio el primer infarto, en mi casa, al día siguiente, lo primero que hice fue que llamé a la querida que me pasara llevando, me tiré por un cerco y me fui para San Juan del Sur. ¿Saben qué? ¿Quién creen que era yo? ¿Ustedes creen que yo decía, yo decía, soy lo máximo? No creía que lo que estaba haciendo era dañando a mi familia. No creía que lo que estaba haciendo era dañándome a mí principalmente también. Todo eso yo lo miraba como algo excelente, porque lo aplauden tus amigos, te lo aplaude la gente, te lo aplaude. El mundo te lo va a aplaudir.
Pero al final de cuentas, ¿saben por qué lo aplauden? Porque ellos están en las mismas circunstancias de uno. Y el chancho no quiere estar en el mismo lodo, no quiere estar solo. En el segundo infarto me llevaron ahí en el hospital de Estelí. Y lo primero que miraron le dicen, no, ese es un infarto. Y a mí no me tomaron, no me agarraron, me dejaron ahí como perro. Como perro, mi esposa lo dice en su testimonio. Así me dejaron. ¿Y ustedes creen que yo en algún momento había reflexionado? Nada, yo decía, cada vez lo que yo podía entender era que era privilegiado, que tenía suerte, que era un hombre que nada me pasaba, clase de suerte la mía, hasta el momento que caigo en el psiquiátrico. Cuando yo caigo en el psiquiátrico, las cosas cambiaron, porque ya miraba, era un espanto para mí, o sea, yo me miraba esas cosas de ver a tu esposa teniendo relaciones, de estar primero en el alcoholizado y después cuando las miraba bueno y sano. Y después cuando pasé casi un año que solo dormía en la sala porque no podía descansar. Entonces mi vida se había vuelto un infierno. Y esa última vez que consumí, esa vez estoy a las 4 de la mañana, estoy con un cigarro en la boca, estoy con una cerveza Toña y estoy metido casi como 3 días de consumo de cocaína porque yo consumía más cocaína en seco que otra cosa. Y ese día yo le clamé a Dios. Hoy entiendo la palabra porque la he discernido a través de la palabra de Dios. Pero ese día yo le dije a Dios, Señor, ya no quiero esta vida. Esta es una vida de perro, le digo. Y si o me sacan, le digo, de esto, o me lleva. Pero esta vida ya no la quiero. Ese día el Señor, para la gloria y honra de Dios, mi vida comenzó a cambiar. A las 12 del día que yo me levanté del día siguiente, me levanté sin ninguna insidia de alcohol. Tenía en mi mente, siempre me escondía a la policía porque era uno de los mayores consumidores de cocaína, me andaban buscando. Había estado involucrado en un accidente donde había fallecido una persona y me metían a mí. Por lo tanto, caminaba con las paranoias y ese día no tenía absolutamente nada. Yo les digo una cosa, ese día entendí que Dios escuchaba, que Dios tenía poder. Encontré la palabra exacta para mi vida, fue la que yo me agarré. Y dice la palabra que de lo más vil y lo más despreciable, de ese me voy a glorificar, para que su nombre sea enaltecido. Hoy por hoy mi familia ha sido restaurada. Hoy por hoy Dios me ha dado la oportunidad de que mis hijas me puedan ver como un papá. Mi vida gira en torno de ellas y mi esposa. Mi esposa era incapaz de comprarle un calzón. El 90% de mi salario, de lo que yo podía hacer, era para eso. El 90%. Yo nunca me acordé, mientras estuve, hasta hace aproximadamente 7 años, que yo a Carmen le hubiera regalado algo. Nada, absolutamente nada. En una ocasión llegué a una tienda y saqué 12 camisas. Las 12 camisas eran para mí y dije, le voy a llevar un pantalón a ella. El pantalón lo llevé para que nos quedaran los dos y me quedé con él. Ese era Verno, un hombre completamente egoísta. No me interesaba lo que la gente pedía. Y cuando mi papá muere, a mi papá yo le digo, váyase tranquilo, papá, porque yo voy a ver por mis hermanas. Le vendí todo. Y cuando le digo todo, es todo, hasta el chimbo de gas se lo saqué. Esa fue lo que hice con mi familia, con mis hermanas, las dejé completamente en la miseria. Pero cuando Dios restauró mi vida y el Señor vino a mi vida y yo le dije, Señor, quiero tratar con usted. A partir de esa vez me tiré un año que solo me dediqué a las cosas del Señor, no quería ni trabajar y comenzó el Señor a inundarme de mi mente, porque la esquizofrenia es algo que yo miraba y se abría y miraba las cosas, miraba los demonios, miraba aquella cuestión que tal vez estaba tomándome un vaso de agua y yo miraba en el vaso de agua lo que estaba pasando y a la gente. Un día tuve aquí con mi hermano Cristian un experimento, una situación que me pasó hace 2 años. Estábamos comiendo en el rostipollo y de repente me agarró una paranoia horrible. Y ese tipo de ataques eran los que a mí me pasaban. Y comenzamos a orar con Cristian. Cristian me quedaba miedo, me quedaba viendo. Y habían cosas que habían pasado en mi vida. Pero el enemigo siempre queriendo estar ahí, queriéndome arrebatar lo que Dios me había dado. Pero gracias al Señor,
Hoy Dios me ha dado una familia nueva. Ahorita el Día del Padre me gustó, me llené de emoción del video que me mandaron mis hijas. Y yo pude decirle, Señor, gracias. Porque ¿saben qué? Una de las cosas, se los digo, he sido exitoso en todo a partir de lo que Dios me ha dado. Antes me decían miserable, ahora me han dado proyectos hasta con $4 millones. Lo digo para enaltecer al Señor, porque fui miserable. Tuve que robar. Hoy no, hoy puedo prestar. Eso lo hace Dios. Eso lo hace Dios en mi vida. Es lo que ha hecho Dios en mi familia. Antes no le daba a mi esposa un calzón. Hoy Dios me dio la oportunidad de regalarle una Prado. El 23 de julio me voy con mi familia para Estados Unidos. Mis hijas no se han querido casar. Hemos vivido un júbilo sabroso. Ahí están conmigo hasta el día de hoy. Y yo le digo, Señor, le doy gracias porque Dios lo ha hecho. Yo tengo que glorificar el nombre de Dios, muchachos, porque eso es lo que está haciendo Dios en mi vida. Le he dado la oportunidad. No crean que no me han salido las tentaciones. Sí me han salido. Pero siempre recuerdo de dónde vengo. Yo no me puedo venir y hacerme la expectativa de una cervecita. Yo no puedo venir de un adulterio calladito y decirle a la mujer, mira, vos sabes que yo soy casado y esto y el otro. No. Yo sé que el enemigo dice la palabra de Dios, que el enemigo vino a robar, a matar y a destruir, muchachos. En un momento lo quiso hacer conmigo, pero para la gloria de Dios agarré la palabra que dice que Jesús vino a este mundo para que nosotros tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia. Y eso es lo que Dios ha hecho en mi vida y la ha hecho en muchos hermanos que hoy estamos aquí, y eso es lo que hoy puedo testificar para ustedes. Muchas gracias.